La recibimos, la recibimos. Bueno, Toda gracias. tuya, María Elena. Gracias, Ana. Me da vergüenza esa presentación. Siempre la humildad siempre aflora en No, no, nosotras, es que, ¿eh? bueno, Las mujeres. las mujeres, las parteras y las investigadoras siempre estamos como detrás de escena, ¿no? Lo que nos interesa es esto, ver nacer nuevos seres, ideas, comunicar, ¿no? Compartir, contagiar este impulso vital. Bueno, después de esta presentación, gracias por estar acá. Mis más sentidas felicitaciones y todo mi amor a la hermosa tarea que hacen, porque realmente hace a un mundo mejor en este momento tan complicado, ¿no? de nuestro planeta. Y yo les quería compartir bueno, qué fue lo que encontré en esta investigación, que la hice en el marco de un doctorado como excusa porque ya venía investigando en el tema hace muchos años. En realidad, si arranco desde mi nacimiento mismo, porque mi papá era médico, ginecólogo y obstetra, entonces, y trabajó durante la década de los años 70 y Sí. 80 en si se apagan los micrófonos, Lo malo. Sí, porque tenés hambre, Caro. Hola Cari Galarza, ¿cómo estás? ¿Nos Ay, podés cerrar el micrófono? ay, perdón, perdón, perdón. Gracias. Mil y darle perdones. de comer al que tiene hambre está bueno. Sí. Bueno, no, como les comentaba, Tal cual. en esta investigación a mí digamos, me une también lo personal, porque, bueno, tanto mi papá como mi mamá trabajaron muchos años en la atención de parto humanizado y en psicoprofilaxis obstétrica, en una época que el parto era un poco más humanizado que ahora, ¿no? A pesar de que no existían las leyes que existen ahora, ni todos los conocimientos, por lo menos el parto, digamos, atendido en instituciones de salud. Y, y luego, bueno, cuando tuve que hacer mi primer trabajo en metodología de la investigación en la facultad, había que etnografiar, hacer una etnografía de un rito de pasaje, que podía ser desde un nacimiento hasta una muerte, ¿no? Un velorio, pasando por un casamiento, un bautismo, bueno, los ritos de pasaje que tenemos tan naturalizados que no nos damos cuenta que son ritos importantes en nuestra vida humana. Como a mí me era muy accesible el hospital, eh, accedía, bueno, a poder ver un nacimiento en un hospital y etnografiar ese rito de pasaje que me conmovió, me encantó. Por supuesto, participé muy desde afuerita en un nacimiento, que lo cuento ahí en mi tesis en la introducción. Si lo miramos con los ojos de mi recorrida posterior, fue el colmo de la medicalización. Pero bueno, no dejó de ser emocionante. Como yo todavía era muy pichona y estudiante, no apliqué una cuestión básica de la investigación etnográfica y de la antropología, que es el distanciamiento, ¿no? El poder desnaturalizar, descotidianizar, exotizar lo cotidiano y mirarlo con ojos ajenos. Eso lo pude hacer muchos años después, también en relación a la obstetricia, porque me tocó dar clases, reemplazar a Ana Fernández, perdón, a Ana González, que daba clases en la carrera de obstetricia de la UBA, de antropología. Bueno, ella renunció, se fue y me llamaron a mí y quedé con la cátedra de ella, que tenía una bibliografía maravillosa de todo lo que es la antropología de la reproducción. Una bibliografía de la antropología inglesa y norteamericana de los años 60 y 70, que, bueno, donde las antropólogas de esa época, anglosajonas, habían empezado a cuestionar la medicalización, la tecnificación del nacimiento en Inglaterra y en Estados Unidos a la luz de sus hallazgos y de sus investigaciones en otros lugares, ¿no? Y, en otras culturas. Se abrían a esa diversidad. Y observaban cosas muy interesantes, como por ejemplo que había partos sin ningún dolor, que había partos sin necesidad de tanta asistencia, que era un acto fisiológico, creativo, sexual, que era placentero.
Entonces empezaron a indagar y a etnografiar también el parto medicalizado. Yo me encuentro con esa bibliografía y se me da vuelta la cabeza realmente, porque como parte de esta sociedad pensaba que el nacimiento era ese que yo había presenciado, ¿no? Con la mujer acostada, con las piernas en el estribo, con episiotomía, con oxitocina, con campo quirúrgico, con una mujer cosificada, inerte, inerme, que a nadie tenía en cuenta y todos centrados en ese producto que era el bebé, que salía, bueno, que nacía bien y entonces era un festejo, que es la idea que tenemos de cómo se deben hacer y que es una idea, no quiero decir errónea, pero que es una idea contaminada por un montón de años y por una historia muy interesante que ahora les voy a compartir con algunas imágenes. A ver si puedo. Vos estate alerta, Sandra, Sí, porque dale, por las dudas, no sé si se ve bien, perfecto, si perfecto. lo podemos ver como presenta. A ver si ahora. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Ahí está, se ve perfecto, sí, Mari. No, bueno, a la luz de esta bibliografía, cuando me toca a mí misma, en mi propia historia, atravesar un proceso de embarazo y de parto, tuve la fortuna de conocerla a Sandra y poder experimentar el nacimiento como yo lo había leído en estas etnografías de antropólogas, ¿no? Me ayudó el marco teórico y me ayudó Sandra, y Ujú. desde entonces, hace casi 23 años que sucedió ese maravilloso nacimiento, por supuesto el tema me interpeló, como ven, desde mi propia biografía y después, bueno, también desde mi profesión, porque son mis colegas antropólogas las que empiezan a cuestionar la medicalización del nacimiento y de la sexualidad en nuestro occidente, ¿no? En nuestro occidente tecnificado. La pregunta que a mí me invita a seguir investigando el tema es por qué persiste la violencia obstétrica, teniendo en cuenta que en nuestro país contamos con un paradigma jurídico pionero y maravilloso. Tenemos la ley de parto humanizado, tenemos la ley de protección de violencia contra las mujeres, que incluye a la violencia obstétrica como una dimensión, como uno de los ámbitos de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Como una especificidad. Y no obstante, la normalidad es el parto medicalizado y la medicalización en un acto que es, digamos, parte de la salud y la sexualidad, es una violencia. El inmovilizarnos, la luz fuerte, los sonidos metálicos, la posición horizontal, y lo que provocan es que el cuerpo se trabe. También nuestras ideas, por supuesto, ¿no? Y nuestra cultura patriarcal y negadora de la potencia de los cuerpos femeninos y de la sexualidad femenina inciden. Pero bueno, la tecnificación no ayuda a que disminuya la violencia obstétrica y las leyes parecen ahí estar como navegando en aguas tormentosas. Además porque tienen un efecto complejo que es responsabilizar a las propias mujeres que están por parir de que se cumplan que se puedan, digamos, cumplir sus derechos y que ellas puedan ejercer esos derechos a parir de manera respetada, de manera no violenta, ¿no? Si no se cambia el paradigma en el que nacemos y los saberes y los malos saberes que venimos arrastrando desde hace por lo menos 500 años, pero tal vez muchos años más en nuestro mundo occidental, las violencias van a ser como muy, muy difíciles de erradicar, ¿no? Voy a pasar, a ver si puedo pasar, no sé con cuál, ahí está. Eh, Vamos a ir a las imágenes, que es más interesante. A partir del Renacimiento, quizás un poco antes, a mí me llamó la atención que aparece una coincidencia muy llamativa. Está el énfasis en los cartógrafos y exploradores del mundo que van a cartografiar las conquistas que va a ser Europa, América, Asia, África, pero sobre todo América, y a hacer los gráficos, ¿no? Estas cartografías sobre los territorios. Y simultáneamente están los anatomistas
cartografiando especialmente el útero y los órganos reproductores. Es el momento en el que, entre comillas, se descubren, ¿no? Las trompas, que son de Falopio, el clítoris, que es de Colombo, bueno, y todos los anatomistas que van al igual que los cartógrafos, ponen nombres sobre los territorios, van a denominar esos órganos que son tan importantes. Y esta coincidencia no es extraña, es el momento en que Europa se expande. Europa viene de la peste negra y una gran crisis demográfica, y es necesario que las mujeres vuelvan a levantar las tasas de natalidad y aumentar la población. Es el momento que Silvia Federici nos cuenta, empieza la quema de brujas, que no son otra cosa que mujeres sabias, líderes de sus comunidades, comadronas, médicas, sanadoras, mujeres que saben de partos, que también saben de cómo evitar los embarazos, que saben de abortos, y que entonces son peligrosas porque esa sabiduría atenta contra un orden biopolítico que empieza a presionar sobre la natalidad, porque hacen falta brazos para, para las conquistas, para los ejércitos y para las incipientes manufacturas, para este diseño de mundo que se viene, ¿no? Este mundo que tanto Marx y Federici lo retoma, está en el momento de la acumulación originaria de capital. Está naciendo el capitalismo. Y el capitalismo va a tener mucho interés sobre el control de la vida, de los territorios, de la naturaleza y de la fertilidad. Por eso los anatomistas y los cartógrafos están aliados en esa tarea de mapear estos nuevos territorios donde están las riquezas de la vida. Yo estoy acá lidiando con el pasaje Mira, de podrías dar, como Filipín. te di de hospedadora, podrías dar Ahí está. el No, tengo que usar el mouse por eso, perdón por mí. Fíjate que hay una de las chicas que quiere entrar, porque yo no hay más hospedador, viste, en Zoom. Fíjate si hay alguien en espera. A ver, a ver. Parecía como que alguien quería Espera, entrar. lo que pasa es que tengo que No, salir, si hay alguien en espera. no, 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 no. no, tengo que la reunión se está grabando, no, no tengo a nadie en espera. Em, no, sí, acá hay 3 personas que han accedido a la sala de espera. A ver. A ver si les puedo dar. Tengo que salir de compartir, me parece. No hace falta, Mari. Tenés que ir abajo a participantes y ahí en el cosito del costado, como en la llavecita, podés desplegarlo y pones admitir. Y Ahí no está. necesitamos sacar el Perfecto. costo. Ahí admití a tres personas. Maravilloso. Gracias, Bien. Meli. Después Gracias, vamos a Melissa. ir presentando las integrantes. Bueno, aquí estábamos con los cartógrafos. Bueno, y acá investigando en estas cuestiones del siglo XVI, me encuentro con una cédula real de Isabel de Castilla, la famosa reina Isabel de Castilla, la madre de Juana la Loca, la esposa de Fernando de Aragón, y varios documentos donde Isabel instiga a las mujeres comadronas a formarse con los médicos militares, ¿no? Que son los médicos que venían de expulsar a los moros y de unificar los territorios de España, y que eran anatomistas también. Y que van a empezar, no solo pasa esto en la península ibérica, también se hace extensivo a todo el territorio de Europa. Estas nuevas monarquías, estos nuevos estados modernos, van a ejercer presión sobre las comadronas y las parteras para que se formen con los médicos militares, que como son anatomistas y cirujanos, trabajan con los cuerpos acostados. Y acá empieza la historia de la litotomía, ¿no? Empieza la historia de la horizontalidad, que es contemporánea del descubrimiento de América, que es contemporánea del mapeo de los territorios y del mapeo de los cuerpos. Y acá empieza la historia de las complicaciones, ¿no? Y estas cédulas, acá yo les cito un pequeño párrafo de una historiadora española. Tenían un poder impresionante. Fíjense que estamos en épocas donde aparece la Inquisición,
hay mucha persecución y las mujeres que no se atenían a esta cuestión, a esta ordenanza real, eran quemadas en la hoguera, o no podían ejercer la comadronía, no podían ejercer, no podían ser matronas, pero además eran sospechadas de brujas. O sea, como acá, fíjense en esta época tan lejana para nosotros, cómo empieza la subordinación de las parteras a un orden estatal, ¿no? A un orden estatal que es precapitalista, que es patriarcal y que es muy poderoso, ¿no? Como, nos da como temor. Y se empieza a atender de manera horizontal, ¿no? Yo supongo que esta horizontalidad ha traído todas las complicaciones que después los avances técnicos nos dicen, bueno, la técnica, antes las mujeres se morían como moscas y la episiotomía, los forceps, la Christeller vinieron a salvar vidas. Bueno, es exactamente al revés. Todo eso viene por haber acostado a las mujeres y por haberse metido el Estado, los estados, las monarquías y los cirujanos y anatomistas en este control territorial. Y además hay una cuestión ideológica. Así como los territorios de ultramar eran incivilizados y salvajes, y se sospechaba que incluso sus habitantes no tenían alma, los cuerpos de las mujeres también es sospechado de incivilizados y salvajes, y deben ser domesticados con estas manos de hierro de los cirujanos, ¿no? Acá se da este pasaje de las manos de carne y del abrazo de las comadronas a la frialdad de la mesa de quirófano y las manos de hierro, ¿no? De los forceps, los bisturíes y esos instrumentos que son metálicos, que no son de carne y que empiezan a introducir esa idea de que el cuerpo de las mujeres en el trance de parir es un cuerpo que no funciona sin ayuda experta y tecnificada, ¿no? Igual la ayuda siempre está, porque la ayuda de las comadronas puede ser con sus manos de carne, con sus palabras, con sus cantos, con el canto de los yamanes. Siempre hay ayudas simbólicas para que los cuerpos estén mejor, ¿no? Eso lo sabemos, son las palabras sanadoras. Pero acá empieza esta historia de ir, bueno, impotentizando nuestros cuerpos. Por supuesto, los médicos de estas épocas del siglo XVI van a atender a las mujeres de la nobleza y van a formar a las comadronas que se van a dedicar a atender a las mujeres del vulgo. Y por muchos años también van a coexistir otras maneras de atender el parto y rebeldías y rebeliones que no llegan hasta nuestros días. No fue una cosa aplastante y hegemónica que directamente hizo que nos olvidáramos de todo. Por suerte, las resistencias persistieron, ¿no? Lo cual es una esperanza en estos momentos. A ver si puedo pasar esto. Ahí está. Y un poquito más adelante tenemos en el siglo XVII y XVIII a los padres de la obstetricia, así se los llama en Historia de la Medicina. Bien, fíjense que pasamos de las comadronas, de las matronas y de las brujas a los padres, que son los descubridores de las cuestiones anatómicas y de los inventores también de los instrumentos con los que atender el parto. El médico francés, acá tenemos Marisot, que escribió este libro, no sé si llegan a leer, que está en francés, sobre las enfermedades de las mujeres embarazadas. Directamente ya desde el título está centrado sobre las enfermedades. Marisot era también un gran instructor de comadronas en Francia. Y luego tenemos a los anatomistas escoceses, William Hunter y William Smellie, que hicieron los primeros grandes atlas con los que se ha estudiado obstetricia hasta casi ahora, digamos, hasta hace muy poco. Porque acá tenemos los gráficos, las muñecas y la imagen de cera, se las cuento después. Estos gráficos donde se ve la anatomía del parto, están hechos por un dibujante flamenco de los Países Bajos, que son expertos dibujantes y artistas, con las autopsias realizadas por Hunter y Smellie. Y Hunter y Smellie, como nos cuenta un historiador de la medicina que se llama Donald Sheldon, hicieron 43 autopsias de mujeres en el 9º mes en el momento del parto.
Y empiezan su libro, Hunter empieza su tratado de anatomía, que se llama Sobre el útero grávido, empieza su libro con una frase que llama la atención de este historiador de la medicina y me llamó la atención a mí, que por eso lo fui y lo busqué, que dice lo siguiente: es muy raro que un anatomista pueda hacer la autopsia de una mujer en el trance de parto porque las mujeres normalmente no mueren en el parto. Siglo XVIII, estamos hablando 1750, Escocia, Edimburgo. Este anatomista confiesa que las mujeres normalmente no mueren en el parto. Entonces Donald Sheldon se pregunta cómo hicieron en un lapso de 15 años 43 autopsias de mujeres en el momento del parto en el 9º mes, con distintas posiciones fetales, podálica, cefálica, gemelos. Bueno, nunca se supo, porque no está escrito, no está el registro, cómo hicieron cómo les llegaron estas autopsias. Pero lo cierto es que los cadáveres para hacer experimentación o investigación anatómica en esa época en Inglaterra provenían de los condenados a muerte. Y los condenados a muerte, mayormente, en un 99%, eran varones. Muy pocas mujeres, alguna brujita habría ahí que condenaban a la horca, pero no había mujeres, no se condenaba a la horca a mujeres embarazadas, menos en el 9º mes, y menos en el momento del parto. O sea, como que era una aberración incluso para los verdugos británicos. Entonces, ¿de dónde salieron estas 43 autopsias? Bueno, no tenemos, es un misterio, pero se puede inferir que eran mujeres que no tenían recursos para pagarles a una partera, que era la manera en que se paría, era domiciliaria y con una partera. En ese momento no había parto hospitalario, siglo XVIII, y no morían las mujeres en los partos. Eran mujeres pobres, prostitutas, trabajadoras domésticas de Edimburgo, artesanas pobres, que no tenían redes, que estaban migrando del campo a la ciudad, que no tendrían quien reclame, que no tenían dinero y que se atendían en este Instituto de Anatomía de la Universidad en Edimburgo, donde estaban donde estaban Smellis y Hunter. Probablemente las dormían con éter en ese momento y procedían a hacer las autopsias luego de matarlas con con ahogamiento o con algo para no perjudicar la muestra. Son 43 atlas anatómicos de distintas posiciones en el que la ciencia anatómica no cuenta, ¿no? Que esto también es importante para por lo menos problematizar nuestras prácticas científicas, cómo obtenemos la información, cómo la ciencia obtiene la información, ¿no? Bueno, las ciencias naturales basadas en el mecanicismo y en el antropocentrismo obtienen la información masacrando especies, entre las que estamos las mujeres, que somos una de las especies más a investigar, sobre todo en esta época. Bueno, con estos tratados de anatomía se ha estudiado obstetricia, porque son los padres de la obstetricia moderna. Se ha estudiado obstetricia hasta hace poco. Y en base a estos tratados se han hecho estas imágenes que ven al costado. Hay una imagen de cera con los brazos y las piernas cortadas, donde se muestra también cómo se debe efectuar una Christeller, ¿no? Pues está un brazo metido, tomando la cabeza y un brazo afuera empujando en un cuerpo que está horizontalizado. O sea, es una maqueta para la enseñanza de la obstetricia. Y más arriba ven, hay una muñeca de arpillera, que era la muñeca que usaba una gran partera francesa, Marguerite de Coudray, que iba por los campos, por los caminos, formando a las parteras empíricas campesinas de Francia. Iba con este maniquí en donde se ve el bebé y donde se ve un cuerpo cercenado, una vulva, un cuerpo cercenado en una posición horizontal y con las piernas como si hubieran estando en un estribo virtual que no vemos, para enseñar fundamentalmente disciplinar la posición en la que debe atenderse el parto. Y por último tenemos dentro de lo que es esta historia de los padres de obstetricia y la ginecología, al padre de la ginecología moderna, el doctor Marion Sims, que era un médico a mediados del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, en la incipiente nación independiente norteamericana,
que estaba, como todos los dueños de plantaciones, muy preocupados por un problema de salud que afectaba la productividad de las plantaciones, que era la fístula vaginal. Las mujeres esclavas, sometidas a embarazos muy frecuentes para aumentar la tasa de natalidad y tener más esclavos, generalmente violadas por los propios amos, porque así se ahorraban la compra y entonces ellos mismos fecundaban a sus esclavas para tener bueno, aparte, obviamente, un disfrute perverso sobre sus esclavas, sus mujeres esclavizadas, y esclavos gratis, porque no tenían que ir al mercado a comprarlos. Bueno, la mala alimentación, ya los casi 300 años de esclavitud, las condiciones de vida de estas mujeres, la cantidad de partos a temprana edad, hacían que la fístula vaginal era algo muy frecuente, que causaba mortalidad y que aparte incidía en la fertilidad de las esclavas. Entonces, este médico que era cirujano investigó, y sí tiene diarios escritos que están en la biblioteca de Washington, en la biblioteca del Congreso, y que rescata una médica, psiquiatra, historiadora de la medicina afroamericana, que es Harriet Washington, rescata esta historia de los diarios del propio Marion Sims, donde cuenta cómo hizo alrededor de unas 50 experimentaciones quirúrgicas sin anestesia y, como ven en la foto, con, con la presencia de otros dueños de plantaciones vecinos, donde a las mujeres se las sometía a estos experimentos quirúrgicos sin ningún paliativo ni para el dolor, ni siquiera usaban opio, que era el paliativo de la época, ni éter, que también existía en ese momento, porque también se suponía que las mujeres negras o las personas de raza africana, de origen africano, no sentían dolor. Un prejuicio totalmente racista. Y acá vemos cómo se conjugan, ¿no? El antropocentrismo de la ciencia, el etnocentrismo y el racismo, y el sexismo, ¿no? Como que son estos tres pilares con los que se construyen las ciencias occidentales, sobre todo las ciencias hegemónicas, aquellas no críticas, y que empezamos a develar estos sesgos muy recientemente, ¿no? Bueno, este hombre finalmente descubre la solución a la fístula vaginal experimentando con sutura con hilo de plata, y luego lleva este descubrimiento al Hospital Ginecológico de Nueva York, donde sí iba a atender a mujeres blancas que también sufrían de esto, porque en la era victoriana la tasa de natalidad presionaba sobre todo a las mujeres de todas las clases sociales, y los problemas de salud ginecológico de este tipo eran muy frecuentes. Entonces, bueno, ya en el hospital, él es el fundador del Hospital Ginecológico de Nueva York, y va a realizar estas intervenciones, pero sí con éter y con opio, para que las mujeres blancas que sí sufrían del dolor, no como las negras, puedan pasar el trance sin problemas. María No Elena, menciono acá porque ya se extiende mucho, perdón, discúlpame, hay otra compañera que está esperando. A ver si la bueno, espera, otra vez. a ver Perdón que te si, interrumpa, ¿eh? no, ay, sí, acá veo, espera que tengo que ver que no me responde, estoy con una computadora que no la conozco mucho, y entonces ahí deben estar viendo todos mis intentos por encontrar el cursor. No, no se ve porque estás compartiendo pantalla, así que quédate súper Ah, bueno, tranquila. porque no me responde el mouse y ahí está. A ver. Vos cuando hablaste antes, Melissa, me hizo que funcionara. Magia. Magia. A ver, Deseo, deseo, deseo se llama ese mail. hay tres esperando. Bueno, Después listo. nos Ahora, avisan. ahora dejé de compartir, pero ya vuelvo. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, Ah, No, ahora no. no, pero tuve que salirme. Y no sé dónde se me fue. Ah, ahí abajito la tenés, parece en la computadora. sí, pero esta es una...
Es una Ah, es una computadora Mac. de estas. Las Mac son tremendas. Hace falta que uno aprenda Ahí otro tenés tu idioma. WhatsApp. Acá tengo mi WhatsApp, que por suerte no tengo los audios de Karina. ¿Dónde estará? Bueno, mientras María Elena va buscando, buenas tardes a todas. Ahí tenemos Cierto. otras compañeras de nuestra red argentina de casas de parto, como Meli, que nos está ayudando en lo técnico. Bueno, está Natalia, ahora está tratando de entrar Natalia Contreras, Natalia Fuego, Julia. Estamos muy contentas. Cuando estés me decís, María, lo pones y yo paro. Dale, estoy acá abriéndolo de nuevo. Tenemos muchas caras conocidas, también ahí Cris de Red Parientes, Mirta de Dando a Luz, Debbie Partera, y bueno, y hay un montón que tenemos, Mercedes de Natal. Es una tarde así que se dio para estar adentro en casa, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires. Así que nos acompañamos en esta pasión, ¿no? Podríamos decir que esta pasión y María Elena con lo que trae nos apasiona mucho más porque es entender que de lo que estamos defendiendo no estamos locas, ¿no? Estamos compartiendo, bueno, ahí vuelve Ahí tu está. Ahí presentación. está. Volví. Se ve ahí, perfecto. Seguimos, No, seguimos. para terminar con Marion Sims, acá no lo mencioné, pero tendría que incluir una filmina porque yo en la tesis hablo de él bastante. El doctor Semmelweis, en la misma época que este Sims estaba haciendo sus experimentos en Alabama, Semmelweis descubre el origen de la fiebre puerperal en el hospital de Viena y es encerrado en un manicomio. Se las hago corta la historia, seguramente la conocen, pero él se da cuenta que en el hospital de Viena había dos pabellones, uno que atendían parteras y otro que atendían médicos. Digamos, las mujeres atendidas por parteras no morían de fiebre puerperal, o por lo menos la tasa era la normal para la época, que era así, muy, muy baja. En cambio, muy baja digo, sí, menor al 2%, ¿no? En cambio, en el pabellón donde atendían los médicos que venían de hacer autopsias y sin lavarse las manos, obviamente no se usaban guantes, iban y atendían partos, la mortalidad era mayor al 60%. Era como, realmente, era ir a parir al hospital de Viena en 1840 era ir a la muerte si les tocaba el pabellón atendido por médicos. Y Semmelweis se da cuenta que a partir de un hecho trágico, un colega de él haciendo una autopsia se corta y a los pocos días muere con los mismos síntomas que las mujeres que tenían fiebre puerperal, o sea, muere de sepsis. Entonces él sospecha que si estaba haciendo una autopsia, algo habría en los cadáveres. Piensen que todavía no estaba Pasteur con los microbios, o sea, no existía la teoría microbiana. Faltaba poquito, pero todavía no existía, no estaba esa teoría. Algo habría en los cadáveres, entidades, miasmas, le llama miasmas cadavéricos, que pasaban de la mano de los médicos a la sangre de las parturientas. Entonces, la manera de eliminar los miasmas era lavarse ya tenía una idea de asepsia, ¿no? Lavarse con jabón blanco y una solución clorada, y bueno, experimentan eso y las mujeres dejan de morir. Pero los médicos se complotan porque dicen, ¿cómo va a obligarnos Semmelweis a que nos lavemos las manos para atender a estas mujeres pobres que vienen al hospital de Viena? Y dejan de hacerlo. Entonces, el primer intento, en esa misma época, en todas las grandes ciudades del mundo, se empieza a dar esta tendencia. Piensen que entre 1840 y 1880, en esos 40 años, se están conformando los estados nacionales modernos. Y una de las, digamos, como características de estos estados es el control sobre los procesos de nacimiento de una manera ya un poco más exhaustiva, eh, que en la época de Isabel de Castilla, que entrenaba a las comadronas. Ahora ya empieza a formarse la idea de que hay que parir en el hospital. También es un proceso que va a ser paulatino, que va a ser muy lento y que va a llevar casi 100 años. Para 1945, casi todos los nacimientos del mundo civilizado, y lo digo entre comillas, van a ser en hospital, so pena de
graves, digamos, penalidades. Pero bueno, para que vean un poco el contexto, ¿no? Dentro de los padres de la obstetricia y la ginecología también hubo alguien que fue bastante marginal en la historia de la medicina, como Semmelweis, que tuvo otra mirada, ¿no? Y que tuvo una mirada no sexista y no antropocéntrica, que fue este doctor Semmelweis, este doctor alemán, austríaco. Y como contrapunto de estas miradas, ¿no? De las miradas de los anatomistas, de los padres de la obstetricia y de la ginecología, paralelamente tenemos los testimonios y los escritos de los viajeros y naturalistas, que desde los siglos XVI hasta fines del siglo XIX recorrían los territorios coloniales, en parte enviados por el rey, como Félix de Azara, que es este señor que parece San Martín y Bolívar, que está acá rodeado de animales de América. Félix de Azara era un ingeniero y un sabio, geógrafo, tenían como muchas profesiones, que entre 1794 y 1805 recorre toda América del Sur, mandado sobre todo los territorios de Paraguay, que ahora son Paraguay, Argentina, Uruguay. Mandado por el rey de España, que estaba en conflicto con el rey de Portugal, Brasil, para de alguna manera hacer el catálogo de las riquezas que tienen los territorios de la corona española en Sudamérica, en esta parte septentrional de América. Y Félix de Azara convive con poblaciones imbía guaraníes, con poblaciones mapuches, convive con pueblos originarios, cazadores recolectores de América, y se sorprende siempre de lo fácil que las mujeres tienen sus hijos y de cómo las mujeres de los pueblos nómades tienen solo un hijo y saben en qué momento tenerlo, que esperan hasta cuando ya saben que no van a poder tener más hijos, y cómo conocen de yuyos para no quedar embarazadas o practican el infanticidio en el caso de que se produzca un embarazo y no quieren tenerlo, o saben de técnicas abortivas. Y si pueden, estos libros de las crónicas de América Meridional se consiguen en las librerías de la calle Corrientes, pero también se consiguen en PDF y son muy entretenidas de leer porque él va anotando todo lo que tiene el rey y también las charlas que él tiene con las mujeres y los hombres de los pueblos con los que vive en este lapso de casi 10 años que él viaja. Incluso tiene diálogos donde les dice a los caciques y a los hombres de una comunidad guaraní, ¿cómo dejáis que vuestras mujeres aborten? ¿O cómo dejáis que...? Y los hombres guaraníes le dicen, nosotros no nos metemos en cuestiones de mujeres. Como que la reproducción, el parto, la fertilidad eran temas de mujeres. Y él es el primero que grafica, que registra, que estas poblaciones tienen sus partos de manera autoatendida. Lo cuenta con detalle, como no pudiendo creer, y compara cómo es posible que estas mujeres se ponen en cuclillas, van al río, se autoasisten, cortan el cordón, mientras las mujeres europeas se mueren. Claro, las mujeres europeas ya vienen teniendo 300 años de quema de brujas, de acostamiento, de cambio de manos de carne totálicas. Perdón, hay alguien, no sé si hay alguien. Uy, ¿podrías apagar el micrófono? Julia, a ver si puedo. Bueno, yo sigo, cualquier cosa me dicen. Y otra, acá, bueno, viajeros y cartógrafos hay muchos. Hay alguien que quiere ser admitido, ay, qué problema. María, solamente poné participantes, mientras estás ahí, no toques nada más, y ahí en la flechita, para que no te mueva nada más, Sí, lo que pasa es que tengo que... ahí está. poner escape. Sí, porque si no, no me deja. Ahora sí. Ahí entró. Bueno, y la otra persona que está acá es María Sibila Merian, cuyos libros también se consiguen y si pueden comprárselos son una maravilla. Ella era una naturalista, una artista y naturalista.
del año 1699, época en que hace un viaje a América, viene de los Países Bajos. Es divorciada porque como era luterana podía divorciarse y se viene vende obras para pagarse la campaña, su expedición a Surinam, que era una colonia holandesa. Se vende sus cuadros, vende acuarelas que tenía y obras de arte y demás. Se paga la campaña y viene también a cartografiar la naturaleza de América Central, de Surinam, sobre todo la naturaleza botánica, con la idea de por ahí descubrir alguna planta medicinal como el tanino y hacerse rica, ¿no? Mari, no estás Mari, ya estamos viendo compartiendo, la... ¿eh? No estás No está, compartiendo. No. oh, ya Perdón, se me fue. perdón, porque antes existía una cosa en Zoom que era cohospedadora. Entonces lo podíamos Claro, ahora compartir, no, sí. pero ahora no. Bueno, es el Ah, capitalismo. Cuanto más individual, mejor. todo más cercenado. Bueno, ahora sí está. Sí, ahora sí, Sí, perfecto. está. Ahora que yo no veo cómo hacerlo en presentación, ¿cómo lo ven? ¿Entero o cortado? No, lo vemos entero, pero se ve toda la compu. Pero si no podés, tranquila, ahí Y reproduce. ahora, Ahora sí, perfecto, perfecto. bien. Ah, porque yo acá quedo como en ciego, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. esta es María Sibila Merian, la naturalista, que estando en Surinam descubre que las mujeres esclavas indígenas y afroamericanas, africanas, practicaban abortos con una flor que se llama flor de pavo real y que lo hacían para no tener hijos esclavos, como mecanismo político de rebelión, resistencia y también de liberación de las generaciones futuras, ¿no? Y María Sibila registra esto en 1699 y recién lo descubre hace muy poco una historiadora feminista que encuentra las obras de María Sibila Merian y encuentra este registro, porque en sus diarios está el dibujo de la planta y está la anécdota, porque ella también como era mujer, se sentaba a pintar con sus acuarelas la flora y fauna de la zona y charlaba con las esclavas que estaban ahí trabajando en las plantaciones y le comentaban para qué servía cada planta. Bueno, descubre este, este uso, digamos, político del aborto para evitar la esclavitud. Porque además, como les decía antes, los embarazos de las esclavas eran resultado de las violaciones de los amos. Entonces, esta era una práctica de resistencia. Pero en los registros que también las invito a chusmear por ahí, en los registros de viajeros y naturalistas hay también hallazgos muy importantes, ¿no? Que nos hablan de, bueno, cómo es el parto o la salud sexual y reproductiva, si se quiere, para englobar más en, en otros pueblos, en otras situaciones, en otras condiciones, ¿no? Para que podamos también exotizar que la manera en que nosotros creemos que es normal nacer y reproducirnos es una manera situada históricamente, culturalmente y atada a un montón de condicionantes, que no es, por supuesto, la mejor desde ya, pero que además tiene un origen histórico, cultural y político que es muy fuerte, ¿no? Que no es natural, digamos. Luego de este viaje, digamos, por lo historiográfico, me centré en lo etnográfico propiamente dicho y me agarró la pandemia, con lo cual yo tenía pensado un montón de cosas que no pude hacer y sí pude hacer entrevistas. También por esta cuestión de lo pandémico, las entrevistas que hice dos tipos de entrevistas, profesionales y acompañantes de embarazos, partos y puerperios, y entrevistas a mujeres con experiencias de parto en los últimos 20 años, o del 2000 al 2020, porque ese periodo es hay otra persona que está queriendo entrar, así que disculpen que voy a admitir. Ahí está. Y ahora, cuéntenme si lo ven mal. ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, ya para la próxima lo voy a tener clarísimo. Bueno, y también hice entrevistas a mujeres con experiencia de parto, como les decía, en los últimos 20 años, o en ese periodo largo de 20 años, porque es el momento en el que empiezan
las redes nacionales e internacionales de movimientos por el parto humanizado y empiezan a aparecer estas leyes, ¿no? En Venezuela, en Argentina sobre todo, y en Brasil, que son los tres lugares de Sudamérica, de Latinoamérica que se movilizan en torno de esta problemática. Y tuve que centrarme en mujeres de sectores medios con cobertura porque fue lo que pude hacer en ese momento, lo cual también fue importante y fue un hallazgo porque normalmente, acá disculpen que voy a ver si puedo admitir. A ver, admitimos y volvemos. Ahí está. Hay que decirle a la gente que sea más puntual porque mi torpeza es mucha. Como les decía, volvemos acá. Me tuve que centrar en hacer entrevistas a mujeres de sectores medios, la mayor parte profesionales, con cobertura médica, que no es un dato menor, lo cual me permitió meter el ojo por la cerradura de la atención de obra social y de medicina prepaga, cosa que normalmente los trabajos sobre parto se focalizan mucho en el hospital público, con los sesgos que pueda tener la atención en lo público, que tienen más que ver con conflicto de clase, ¿no? Conflictos que pueden tener que ver con el racismo y con el clasismo. Pero acá no, digamos, sectores medios, profesionales y con seguro de salud, con salud privada o de obra con cobertura. Y sin embargo, encontré las mismas atrocidades que se pueden encontrar en otros trabajos de investigación que sí se focalizan en una población que tiene de otra clase social, de clases sociales más vulnerables o con otras características étnicas también, ¿no? En lugares más de frontera o en provincias. Y dentro de los hallazgos, lo que encontré, bueno, como les decía, es esta cuestión de el ritual, la ceremonia quirúrgica del nacimiento, lo que invalida el ingreso a un lugar donde las luces son altas, los sonidos son metálicos. Como me decía Sandra, que también la entrevisté, ni bien entras, la primer violencia es la silla de ruedas, ¿no? Un cuerpo que necesita estar en movimiento para que esa pelvis se vaya abriendo, para que las hormonas circulen y para que el cuerpo funcione, antes que ser acostado ya es sentado en una silla, o sea, sos inválida, inválida total. Lo que influye en un lugar que está preparado para el riesgo, para la cirugía, eh, para otras cuestiones, lo que influye en un cuerpo que está atravesando un proceso sexual, ¿no? Como, imagínense si para tener una relación sexual fuéramos a un quirófano. Habría que tener mucho morbo para que eso funcione como un lugar donde uno se pueda relajar y distender y disfrutar, ¿no? Y encontré muchas cuestiones, muchos binarios dando vuelta, ¿no? En los testimonios y en las experiencias y las historias, ¿no? Como lo medicalizado garantiza la seguridad, ¿no? Una negación muy fuerte de la violencia obstétrica también por parte de los contextos institucionales, como si fuera un delirio de las mujeres, de las subordinadas, ¿no? Que es como si fuera un invento, una especie de locura, ¿no? Que no existe la violencia obstétrica, que eso es tecnología, que eso es salud o que eso es asistencia correcta, ¿no? Y sí encontré en las historias, para no hacérselas muy largas, en las historias de mujeres con experiencias de parto, varios grupos, ¿no? Tres grupos principalmente, las que tuvieron dos experiencias, una muy medicalizada y otra no medicalizada y disfrutable, las que solo tuvieron una experiencia medicalizada y las que solo tuvieron una experiencia no medicalizada. En las que tuvieron las dos experiencias, escuchar los relatos fue fantástico porque en el relato medicalizado lo que se vivenciaba en la entrevista, las entrevistas las tengo filmadas y las desgrabé textuales, la emoción que recorre esas entrevistas es una emoción de estar narrando un episodio de tortura y violación, ¿no? Donde el cuerpo es desconocido, no hay ningún control de la persona que está pariendo sobre su propio cuerpo, sobre su propio proceso, y todo son intervenciones
y angustia. Y en contraste, la experiencia de un parto, digamos, respetado y de un proceso, digamos, vamos a decirlo entre comillas, fisiológico, porque también voy a problematizar lo fisiológico, pero bueno, sin intervenciones y donde se va produciendo, la experiencia es gozosa. Hay risa, hay erotismo y hay un recuerdo gracioso, con mucho humor, con mucha cuestión erótica, ¿no? Entonces es muy notorio como una persona tiene la misma, digamos, en su misma biografía tiene las dos experiencias y el relato de las dos experiencias es tan contrastante, ¿no? En la primera parte lloramos y en la segunda parte nos reímos y pasó así. Eso por un lado como cuestión, digamos, en lo que hace a la emocionalidad con que se recuerda un evento tan lejano, porque hay personas que tuvieron esta experiencia hace 20 años, ¿no? Que una de las personas de mis jurados, que participó como jurado, me decía cómo es posible que pudiera confiar en los relatos de situaciones que pasaron hace tanto tiempo. Digo, es que no es cualquier relato, porque si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué comimos hace 20 años, la verdad que yo ni me acuerdo qué comí ayer, pero nunca me voy a olvidar del nacimiento de mi hijo. Porque como tampoco me voy a olvidar la primera vez que menstrué, mi primera relación sexual o de la muerte de mi mamá que la acompañé a morir. Son cosas que no se pueden olvidar porque son los ritos de pasaje, son los hechos significativos. La memoria, obviamente que es selectiva y que también resignifica los recuerdos, pero por eso las culturas ritualizan estos momentos de pasaje, porque son hechos que no son cualquier hecho. La medicalización transforma este hecho tan significativo en un hecho patológico, en un hecho que tiene que ser intervenido, al que hay que tenerle miedo. Y que digamos, esta patologización se encadena con 10.000 años de una sociedad patriarcal en donde el mandato de parirás con dolor se nos transmite desde que nacemos. Entonces, ahí también tenemos no solo los 500 años de conquista y colonización de América y del útero, tenemos los 10.000 años del Neolítico para esta parte, justo cuando empieza la agricultura intensiva y empieza a formarse los primeros estados ciudades en la humanidad, ahí también empiezan los problemas en relación al control de la natalidad y la obligación hacia las mujeres de parir más hijos de los que quieren tener. Con esto me acordé algo haciendo trabajo de campo con población wichí en Tartagal. Una vez me comentaba una persona de la comunidad que a ellos no les gustaba la agricultura, que son pueblos tradicionalmente nómades que ahora están como obligados a estar sedentarios por las fronteras nacionales y bueno, por la modernidad, por esta neocolonialidad. Y él me decía que a ellos no les gustaba la agricultura porque la agricultura era forzar a la tierra a producir más de lo que quiere producir. Y me lo comparó, es como forzar a las mujeres a tener más hijos de los que quieran tener. Wow, wow, claro. Entonces, hay algo que tiene que ver con lo agrícola, la agricultura intensiva, los estados, la esclavitud, la población, ¿no? La base de la riqueza de las naciones es la población, nos han enseñado desde el siglo XVIII hasta ahora. Y todo eso se actualiza y se hace vivo en el momento en que vamos a parir. Si no podemos resignificar toda esta historia, ¿no? A mí me ayudaron los marcos teóricos, la verdad es esa, y también venir de una familia de profesionales de la medicina críticos, donde decían, no te tienen que hacer esto, no te tienen que poner oxitocina. Entonces, pero normalmente, pero eso es una excepcionalidad. En general, la mayor parte de las mujeres, mis compañeras de trabajo en la oficina, mis compañeras de facultad, mis amigas, le tienen terror al parto y esa idea está recontrainstalada. O sea, esa es la Absolutamente. idea, entre comillas, natural, ¿no? El parto es una aberración, es un horror y pobre las mujeres que tienen que parir y la injusticia de la naturaleza, cuando, bueno, esa idea tenemos que resignificar y no es tarea fácil, porque no es solo este, cambiar un chip
son 10.000 años de mandato. Yo cuando leía esto, parirás con dolor. ¿Y antes cómo era? O sea, hubo un paraíso donde paríamos con placer, como decía Casilda Rodríguez, ¿no? Bueno, hay que recuperar eso y es una tarea que complejísima, que involucra lo anatómico, los saberes, lo simbólico, lo imaginario, lo psicológico, las propias biografías, las redes de mujeres. Yo creo que una de las cosas que más posibilitan poder destrabar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad es precisamente el estar en comunidad fraterna y hermanadas, y también hermanados con varones que sean amigables, no todos los varones son patriarcales, pero bueno, en una comunidad donde se pueda resignificar esto y se pueda sobre todo destrabar el miedo, que es el principal enemigo de la humanización del nacimiento y es el principal aliado de la violencia obstétrica. Donde hay miedo va a haber violencia obstétrica, eso es así. Después, para no extenderme demasiado, porque quiero mostrarle unas fotos, hubo unas categorías muy interesantes que nosotros en la antropología llamamos conceptos nativos, que son aquellos conceptos que para una comunidad específica tienen un significado más sobrecargado que para lo normal, ¿no? El primer concepto que yo me encontré escuchando es el de hippie. Y lo empecé digamos, le empecé a prestar atención al concepto de hippie, porque cuando yo presenté mi proyecto de investigación en el taller de tesis, la docente, una socióloga muy conocida que dirigía el taller de tesis, que era la tutora, me dijo, ah, no, pero eso el parto humanizado es una cuestión de hippies. Entonces yo me quedé medio con bronca, pero dije, bueno, pero después haciendo las entrevistas encontré que las profesionales de la salud que se dedican al parto humanizado fueron tildadas de hippies o se formaron con el médico hippie, ¿no? Que hacía parto humanizado en el hospital. Y después, entre las mujeres con experiencias de parto en estos últimos 20 años, también estaban las que peleaban por el parto humanizado o que habían tenido un parto domiciliario o que tenían un parto en cuclillas, que eran tildadas de hippies por sus familias, por la institución, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tuvo eh, a su hija, creo que en el 2008, por ahí, en la maternidad suiza argentina, como la tuvo en cuclillas y sin anestesia, sin asistencia, sin intervenciones, era la naturista, la hippie. Y lo primero que hicieron fue sacarle la beba para llevarla a neonatología, porque como había nacido un bebé sin ninguna intervención, obviamente hubo intervenciones, pero no las intervenciones institucionales, sin ninguna intervención que fuera forceps, episiotomía, oxitocina, anestesia, ¿no? Entonces tenían que como observar que, y castigar un poco también a esta mujer por hippie, por naturista, ¿no? Como aparece este significante hippie como despreciando un montón de saberes y saberes muy significativos y muy importantes para las mujeres y para la humanidad, ¿no? Entonces aparece hippies, aparecen mamíferos también, ¿no? Y animalidad. Tanto en las personas que tuvieron las dos experiencias, las mujeres que tuvieron experiencia medicalizada y experiencia no medicalizada, el relato de la segunda experiencia es, me sentí animal, me sentí que era el cuerpo en su animalidad, ¿no? Moviéndose, gimiendo, transpirando, teniendo calor, ¿no? Y la cuestión mamífera también aparece como sentirse parte de una red animal y mamífera. Y también los profesionales que rechazan este tipo de atención, una entrevistada me decía, yo le pregunté a mi obstetra si hacía parto domiciliario y él me dijo, yo no atiendo partos de delfines. Una respuesta impresionante, porque como si el parto domiciliario, claro, fuera algo veterinario, ¿no? Bueno, eso en un nacimiento del año 2018, no estoy yendo hace 20 años, ¿no? Que también esto les quería comentar. A medida que avanzan los años y las leyes, las violencias se hacen más paradigmáticas, más sutiles y más frecuentes.
porque ya no está la palabra de bien que te gustó y abriste las piernas, ahora callate, eso ya como que, bueno, se educaron un poco en ese sentido. Pero sí está, no, no vas a poder, no, y no, mira, tenés triple circular de cordón, no estás dilatando, no, no va a funcionar, o sea, palabras que inciden sobre el cuerpo impidiéndolo y que trabajan como una manipulación para que la persona acepte, bueno, está bien, pasame la oxitocina, está bien, haceme la episiotomía, porque te están diciendo, no, viene con la manito acá, que son engaños, pero que son engaños que quienes no saben que es un engaño, bueno, se supone que el que tiene el poder y el saber es el que está en el estatus profesional, entonces es muy difícil de construir en ese momento y ahí está el problema de las leyes. Además de que son leyes que no son punitivas, eh, las personas no saben cómo es. Si alguien especializado te dice, no, que la triple circular de cordón tiene un nudo en el cordón, después sabemos, yo tuve un parto domiciliario con triple circular de cordón y está tomando el piano mi hijo. O sea, no tiene que ver con, con cómo venga, sino con los no saberes de quienes atienden que enseguida van a recurrir para paliar su propia angustia a el bisturí, a la tijera, a las drogas, ¿no? Y una cosa que no, digamos, no llegué a tiempo, porque estos fueron 6 años de investigación, pero la voy a seguir. Ahora que está toda la cuestión de los negocios de los laboratorios, ¿no? Y los medicamentos y las coimas, voy a hacer el costo de cuánto sale la medicalización del parto. Porque la verdad que tanta cantidad de oxitóxicos, analgésicos, anestésicos, no debe ser muy barata. Y debe ser, o sea, que un cuerpo no funcione es un muy buen negocio para la medicalización, ¿no? Para los laboratorios. Y es una pésima situación para la vida, para las mujeres y para los que nacen, ¿no? Una cosa que les quería decir antes de pasar a las fotos y a la parte final y dar inicio a las preguntas, es que yo estaba muy plantada cuando empecé la investigación en que lo fisiológico es lo contrario a la violencia obstétrica. Y eso se me resquebrajó un poco, porque me fui encontrando con experiencias fisiológicas que fueron violentas, sobre todo cuando me metí en cuestiones de bioética y de derechos humanos. Y en estas cuestiones de bioética y derechos humanos aparecen las experiencias de parto en los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar argentina, que eran partos fisiológicos por castigo, o sea, dejaban a las presas sin ningún tipo de atención, pariendo en el piso de un patrullero o en cualquier lugar arriba de una mesa o abajo de una mesa en la ESMA, como castigo, ¿no? Lo fisiológico, en mi primer acercamiento al tema y en muchos acercamientos y bibliografías que estuve mirando y que circulan por ahí, bueno, acá viene otra persona, así que sepan disculpar. A ver, ahí está. Lo fisiológico aparece como la contracara de lo violento y puede no serlo, porque en un paradigma que es violento hacia las naturalezas, hacia las mujeres y hacia las diversidades, lo fisiológico también puede ser violento. En el mismo momento que estaba haciendo la tesis, tuve la oportunidad de ver algunos capítulos, porque no vi todo, no vi toda la serie, del cuento de la criada, donde los partos en una sociedad teocrática, hiperpatriarcal y opresiva, los partos son fisiológicos y domiciliarios y son en contexto de secuestro, violación y apropiación de bebés. Entonces, digamos, es interesante que podamos revisar también nuestros propios binarismos, ¿no? Nuestras propias representaciones binarias, porque ahí le hacemos el juego al poder. Entonces, ver que tenemos que enmarcar siempre la cuestión del nacimiento en el contexto de los derechos humanos y que eso es lo que tiene que guiar nuestras acciones, además de, por supuesto, todos los saberes que tenemos, esos saberes otros de, de la partería, no de la obstetricia, ¿no? De la ginecología, sino de la partería, de los pueblos, eh, bueno, de las mujeres, de las sabias. Estoy dando inicio.
Bueno, esto es de las conclusiones. Después esto lo tiene la red de casas de parto del PowerPoint, lo pueden circular tranquilamente. Ujú. Algo interesante también que fue un descubrimiento. Las profesionales de la salud que se han formado en las instituciones hegemónicas, la Facultad de Medicina, las facultades de medicina y demás, han tenido que deconstruir su propia trayectoria profesional y sus propios, digamos, saberes de una manera muy valiente, desde el momento mismo que estaban estudiando, ¿no? Porque cuestionaban esta cuestión de las mesas de anatomía con los fragmentos de cuerpos y por qué estudiar medicina desde ese lugar, ¿no? De la cosificación del cuerpo, y luego de las experiencias de residencia. Una partera que entrevisté, muy conocida, me contaba que cuando ella estaba haciendo la residencia en un conocido hospital de la ciudad de Buenos Aires, salió la ley de parto respetado y entonces ella se fanatizó y llevaba la ley al hospital y la repartía en la sala la sala de espera. Y un día la llamó el director del hospital y le dijo, mirá, déjate de joder con el tema del parto respetado y la ley porque vas a terminar con la muerte de la botella. Y ella se quedó, le dijo, ¿qué? El director del hospital, un hospital muy reconocido en zona Liniers. Eh, ¿Cómo la muerte de la botella? Sí, en un baldío y con el culo roto. Esa fue está textual en mis entrevistas, está en la tesis, lo van a encontrar. Dejate de joder con la ley de parto respetado, esto era año 2005, supongo, 2004, 2005, recién salía la ley, porque ella estaba haciendo la residencia en obstetricia. Dejate de joder con la ley, porque vas a terminar con la muerte de la botella. También algo como yo misma haciendo la entrevista de algunas cosas, así como no nos olvidamos del parto, de algunas cosas que me han contado, tampoco pude olvidarme, ¿no? ¿Hasta qué punto interpela, ¿no? La cuestión del parto respetado, de los derechos humanos, de la humanización, y sobre todo los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres en trance de parir, ¿no? Cómo interpelan al poder, porque, qué sé yo, un director de hospital tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero bueno, está ahí como representante de una inquisición que permanece y que perdura. Y a contrapartida de las profesionales que se formaron en lo académico y en las residencias, las dulas arrancan directamente desde lo contrahegemónico, lo cual es una virtud, también es una desventaja porque no ingresan, no están en el sistema, lo cual no sé si el sistema se permitiría que estén las dulas, pero las dulas arrancan desde lo contrahegemónico y eso les da mucha más coherencia, si se quiere, en su biografía, porque parten desde algo como resistencial. Investigando de dónde salen las dulas, bueno, por supuesto que es un término que se toma de Grecia, que eran las mujeres que acompañaban, las esclavas que acompañaban a sus amas a parir y las acompañaban con sabiduría y desde la dieta hasta la psicología, le hacían la escucha y demás. Pero el movimiento de dulas arranca en los años 70 en Estados Unidos, en California, a partir de la inquietud de una antropóloga que era discípula de Margaret Mead y, a ver, ahora me olvidé el nombre, Dana Rafael se llamaba, esta antropóloga, que ella hace su tesis de doctorado con el tema de la mortalidad infantil en Asia, la mortalidad neonatal a partir del uso de leches maternizadas y se empieza a meter en el tema de la lactancia. Y bueno, después forma un centro de lactancia con Margaret Mead, que es esta famosa antropóloga del relativismo cultural, y viene yo no lo sabía, o sea, también para mí fue un descubrimiento muy agradable, como la antropología siempre está de la mano de traer estos saberes reprimidos, olvidados, subyugados, ¿no? Y ahí, en interacción con las mujeres sabias y con las mujeres que ponen sus cuerpos para, para seguir viviendo y para seguir resistiendo, ¿no? Bueno, lo de complejizar los binarismos ya se los dije. Y también ver esto que la tecnificación del nacimiento y la sexualidad y la reproducción van de la mano de la tecnificación de la vida toda, ¿no? Sobre todo de la alimentación, de la ganadería, de la agricultura y de nuestra vida humana social. Acá les comparto algunas imágenes, yo no las veo completas porque están las pantallitas, pero este primer grabado, donde hay una mujer acostada en una cama, es un grabado del siglo XVIII,
donde hay una partera y ya está la posición, si bien supuestamente es un parto domiciliario, debe ser una mujer noble, la está asistiendo la partera. Y en la imagen de al lado vemos un parto que está en un libro que es de historia de la medicina y la obstetricia, de un parto de indígenas, ¿no? En la posición vertical, como contrapartida, ¿no? Para ver los cuerpos en sus posiciones. Y luego tenemos las imágenes, las gráficas, sobre todo provenientes del otro cultural, ¿no? De las otras culturas, las culturas que Occidente tilda de salvajes e incivilizadas, y que son de las que tenemos que aprender, porque la civilización es la barbarie, ¿no? Acá tenemos un huaco peruano, donde se ve a una diosa pariendo. Después hay un dibujo, el cuadro, este cuadro que está en el centro, es un nacimiento mapuche, ahí con las chamanas tocando el cultrum y haciendo unos brebajes con hierbas. Hay unas estatuillas aztecas, un grabado azteca también, y unas estatuillas actuales de la zona de la Amazonía, donde muestran todo el proceso del nacimiento autoasistido que es propio de las tribus nómades y amazónicas, ¿no? Las que ven las estatuillas incas y aztecas ya tienen más, más viso de asistencia, ¿no? De acompañamiento. En las tribus amazónicas el parto aparece así como algo netamente autoasistido y propio de la mujer, como si fuera tan, tan cotidiano como una menstruación, ¿no? Como, bueno, estoy menstruando, estoy pariendo, estoy amamantando, ¿no? Como una parte de la naturaleza sexual. Pero también tenemos imágenes antiguas de nuestra propia civilización occidental, ¿no? Estos son bajorrelieves griegos y romanos, el de abajo es romano, en donde se rescata la cuestión erótica del parto. Porque si lo ven, no solo es bellísimo, sino que también tiene una cosa de ese erotismo del mundo clásico, que no se ve el sufrimiento y las posiciones no son acostadas. La que está acostada es porque ya parió, pero son posiciones acompañadas, horizontales, en cuclillas, eh, y donde hay una comunidad acompañando, donde hay una comunidad abrazando. Eso a mí me alucina, ¿no? Esta cuestión del abrazo, de ese abrazo erótico en el momento del nacimiento, erótico y sagrado, que no lo vamos a ver en las imágenes que vienen, ¿no? Donde se pasteuriza la sexualidad, donde se elimina por completo, ¿no? La cuestión aséptica es antierótica por completo, y son imágenes que parecen, bueno, como de abducción extraterrestre, si se quiere, ¿no? De cuerpos secuestrados de la vida, del erotismo, tabicados, amasados, ¿no? Separados de su vitalidad, intervenidos, y donde hay una muchedumbre que está ahí, pero que no abraza, que está con los instrumentos metálicos, con los barbijos, ¿no? Porque también debe ser como bastante atemorizador encontrarse, fíjense, la imagen anterior, bueno, estas son lindas, se me estoy yendo para adelante, no sé irme para atrás. A ver si puedo irme para atrás. Esta, ¿no? O estas, donde se ve, son imágenes bellas, son imágenes lúbricas, diría García Lorca, ¿no? Donde se ve esa lubricidad, esa cuestión del erotismo de la vida, el orgásmico, la naturaleza, la belleza de los cuerpos, del abrazo, las miradas, La vida, contra, bueno, esta cuestión la que está vida, bien, ¿no, María Elena? la La vida vida, llena de ánima, llena de alma. alma. Estas escenas están bien si nos van a sacar el apéndice, ¿no? Porque Claro, bueno, obviamente es un acto quirúrgico, pero no para el nacimiento, ¿no? Y acá les comparto otras imágenes que me han compartido las entrevistadas, tanto profesionales como
como personas con experiencia de parto, ¿no? De sus nacimientos en otra situación, ¿no? En una situación también donde se intenta recuperar y se recupera el abrazo, la mano, ¿no? La mano de carne que toma, la desnudez del cuerpo, la felicidad del cuerpo, ¿no? En esa apertura de la vida, que no es un acto quirúrgico. La espera, acá no sé si ven en la imagen central, está la colega partera ahí, la profesional, esperando. Y la pareja también, esperando que se produzca lo que se tiene que producir, sin ese miedo y que hay que intervenir y que apurémoslo con oxitocina. Porque no solo porque es negocio y porque el reloj corre y porque el tiempo, sino porque da miedo esto. eh, la potencia de un cuerpo femenino y de una fertilidad que se abre, que se despliega, que debe ser muy interpeladora para el poder. Bueno, acá hay otras imágenes también donde se ven cómo son imágenes de centros hospitalarios, donde esto se puede practicar el parir en otras posiciones y sin esa cosa séptica de abducción extraterrestre, ¿no? De estar y respetando también las pautas culturales y corporales de los grupos y de las personas que asisten y que son atendidas, ¿no? Para terminar también, bueno, les dejo esta frase. La violencia es la partera de la historia, es una frase de Carlos Marx en el capítulo 24, donde habla de la acumulación originaria, el capítulo 24 del Capital, que a mí me llegó por un comentario, yo hablando de estos temas, un comentario que me hace un historiador y un activista, y lo fui a buscar y ahí estaba, ¿no? La violencia es la partera de la historia, porque, bueno, en la historia que analiza Marx, que es la historia del capitalismo, la historia avanza a través de la violencia, las revoluciones y las contrarrevoluciones y demás. Y esta frase me hizo pensar mucho en cómo la violencia ginecobstétrica es el dispositivo por excelencia de esta historia de la obstetricia, ¿no? Como partera de la historia. Y que es esta historia que tenemos que desarmar, esa historia que tenemos que deconstruir y que revisar y que transformar en otra historia, donde la partera deje de ser, donde la violencia deje de ser la partera de la historia, ¿no? Y que podamos transformar el acto de nacer en esto, en un acto sexual, en un acto de amor, en un acto de potencia. Ahora, también hay que tener en cuenta que los organismos internacionales de salud y de crédito, que van siempre juntitos, aunque parece que no, pero sí, vienen insistiendo desde los años 80 en que para los países en vía de desarrollo, para tener préstamos y créditos, para acceso al crédito, tienen que institucionalizar los nacimientos, todos. Con lo cual, nada, ya vemos cómo desde el sistema mismo, desde la parte económica del sistema, se presiona sobre la institucionalización, que no está mal, porque podemos pensar en una institucionalización del nacimiento vía las casas de parto. Entonces, ¿por qué tanta resistencia al proyecto de casas de parto? Si es la manera en que podemos deconstruir esta historia. Y aparte serían partos como quiere el Banco Mundial y la ONU, ¿no? Y todos los organismos y la OMS y demás, serían partos institucionales, pero en un contexto amigable, en un contexto donde se pueda recuperar la potencia de los cuerpos, el abrazo, la mirada acogedora y destrabar estos temores, estos miedos, ¿no? Bueno, la ley de casas de parto, que está ahí siempre cayéndose de su estatus legislativo, y, eh, y toda la resistencia, porque también para hacer este trabajo me escuché y me leí los argumentos de los legisladores, particularmente varones, pero también mujeres, que les parece una locura la ley de casas de parto y tienen esta idea del riesgo y de lo patológico. Bueno, no sé cómo va a ser, pero hay que insistir y como decimos con Sandra, no nos vamos a ir de este plano hasta ver funcionando las casas de parto. Así que, por un lado, que no sea muy rápido también, si no, pero funcionando bien. No creo que sea rápido, ¿no? Son historias largas, pero bueno, se va armando, porque también lo domiciliario queda como
como prebenda de algunas pocas personas que pueden acceder, ya sea por sus recursos simbólicos o materiales, este, o queda como un acto de rebeldía de comunidades indígenas, por ahí que todavía se esconden en el monte para parir con tranquilidad. Y de esto también doy fe que lo he visto en el norte argentino, ¿no? He visto a la gente del hospital persiguiendo con la gendarmería a mujeres en el momento de parir, mujeres indígenas, para obligarlas a ir a parir al hospital de Tartagal, que es como si fuera, no sé, creo que ahí desapareció la doctora Jubileo, porque es peor que Opendorf, es una cosa espantosa. Y, y sin embargo, bueno, las mujeres escapándose para parir en el monte, insistiendo, ¿no? También sobre sus derechos ancestrales, sobre su propio cuerpo, ¿no? Y sobre la vida. Pero bueno, hay que insistir por el lado de las casas de parto y sigue habiendo personas en sala de espera, ya llegaron para Moni, el parto. María Elena, si terminaste la exposición, pasame de hospedadora y, Vale. y si no terminaste, te queda un minuto para que entremos a las preguntas y al Pero compartir. vos podés, ¿cómo te pasó eso? Porque acá en compartir dice que Tenés que varios ir a participantes. participantes, abrí participantes y sobre mi Sí. nombre pones Ah, tres puntitos, hay tres puntitos y ahí en esos tres puntitos, así no te molestan más a ahí vos. está. Bien. Qué interesante. No, pero ahí te silencié. Ahí me silenciaste, no importa. Tres Ah, puntitos dice ahí como algo de pasar de hospedadora y algo así. Mientras haces eso, bueno, agradecerte profundamente primero por hacernos sentir que las personas que estamos hoy a la tarde acá no estamos tan locas, que lo que queremos no es una locura ni una utopía, que lo que queremos es volver a las fuentes. ahí te cambié de anfitrión. A ver si estás. Ahí ahí te di, ok, a Mónica Macha. Te vamos a silenciar un poquito, Moni, para que te entres en encuadre. Em, entonces, primero agradecerte profundamente, primero por apoyarnos a la Red Argentina de Casas de Partos. Me emociona mucho porque hace mucho tiempo que venimos en esta lucha, que ya no queremos más que sea una lucha, sino que sea un reconocimiento a un camino que no solamente va a favorecer a la vida de las personas, sino a la vida de los que queremos acompañar a la grandeza del ser humano, a la grandeza. La grandeza es vivir esa luz, es dar a luz. Nosotras en ese pedacito nos dedicamos y acompañamos a dar a luz y ya salir de lo oscuro. ¿Por qué estar en lo oscuro? Ya no más. Así que ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera de la red y amiga Melissa Lapun para que vaya. Somos pocas, pero somos mujeres potentes, porque deseamos un cambio profundo. Hace mucho que venimos con muchos años, pero estamos acá hoy a la tarde. Así que como no somos tantas, Meli primero va a hacer la dinámica de leer las preguntas y los comentarios, y después vamos ahí a abrir, después que responda María Elena, abrir cada una su manito, levante su manito y ahí la vamos a dar lugar para las preguntas. Tenemos media hora exactamente para esto. Y lo que proponía yo es, si hay alguna pregunta, en lugar de levantar la mano, para hacerlo más armónico, que lo escribieran. Así ya María Elena también nos puede devolver de una manera más acotada a que nos encanta hablar y el tiempo es tirano. Así que las invito a aquellas que tengan una pregunta mientras vaya surgiendo esto, que por favor la escriban. Yo voy recuperando cada una de ellas. Bueno, en primer lugar, María Elena, un placer enorme para mí, muy feliz y muy agradecida. Bueno, yo colega de las ciencias sociales. Ahora te doy lugar, Anita, para hablar. Hermosa tu exposición
para todas las personas que estamos acá y estamos súper requete contra agradecidas. Todos los autores que nombraste, bueno, para aquellos que tuvimos el placer de recorrer las ciencias sociales, son muy conocidos y en realidad esto, ¿no? La recuperación, ¿no? Esto de Federici, de Richner, de un montón de mujeres que han hecho historia y saber que en nuestras ciencias sociales también, como también sucede hoy en día en muchas personas que son militantes de la interrupción voluntaria del embarazo y sin embargo apoyan otros modelos que no tienen que ver con la libertad de las mujeres de parir y otros, ¿no? Digo, esta contradicción que existe entre lo hegemónico y esto que está irrumpiendo y las contradicciones, por ejemplo, en la directora de tu tesis, ¿no? Que quiero que valorar y apreciar con mucho amor este enorme sacrificio que estás haciendo. Ani, ¿querías compartirnos Sí, algo? yo lo que quería compartir es rescatar primero la importancia, todas somos importantes en este momento para poder resistir y cambiar la historia, como bien lo dice María Elena. Y quiero rescatar que entre nosotros está la diputada nacional, licenciada Mónica Macha, candidata a senadora por la Fuerza Patria, que desde su lugar político y social, realmente es quien elaboró en forma conjunta con nosotras la ley para casas de parto y sigue estando entre nosotras y bueno, decirles que está presente y bueno, es muy importante para nosotras. Muchísimas gracias. Enormes, enormes gracias a nuestra muy querida Moni Macha, que siempre nos acompaña y esto, ¿no? Y respalda nuestra lucha y pone voz en estos lugares tan álgidos que son hoy en día la Cámara de Diputados, representando a la provincia de Buenos Aires. Así que muy, muy agradecidas nosotras. Bueno, leo rápidamente los comentarios y ahí, Mari, vos cualquier cosa nos vas respondiendo. Bueno, esto de las bienvenidas, esto de Natal, que comparte, creo que era Karina, bueno, esto que es muy interesante, apasionante, que sí existe, bueno, y esto si quieren pueden dejarnos preguntas, estaba compartiendo Sandra, y Mirta Merino dice que es un placer estar en esta presentación, Mirta Merino, muy querida compañera. Me gustaría saber si poder dar datos de la bibliografía sobre partos y nacimientos en otras culturas, regiones y épocas, y muchas gracias. Bueno, Ele, nos vas a compartir vos tu presentación. Sí, yo les comparto mi presentación y la tesis que ya es pública, la puedo compartir. Y ahí tienen toda la bibliografía, que es un montón, para que se diviertan. La verdad que hay mucho para hacer. Acá hay una pregunta que me resulta interesante de Mercedes, que dice, ¿cómo fue recibida tu tesis en el ámbito académico? La verdad es que al principio no les gustó nada. Eh, Me decían que era un tema que no era importante, que ya había mucho escrito, que ya había escrito mucha gente, que no tenía nada de relevante, que ya estaban las leyes, que para qué. Fue muy resistida, digamos, en el ámbito de los talleres de tesis. Y también yo tuve una primera directora de tesis que, que me maltrató muchísimo. La verdad que fue una experiencia de violencia académica que también No, existe. yo después te voy a preguntar quién, porque yo tuve varias antropólogas en la carrera. No, bueno, esta no era antropóloga, era historiadora. Y historiadora feminista y nada, todo lo que yo hacía le parecía mal. Bueno, en un coloquio, que la Flaxo hace coloquios de finalización de taller de tesis, yo tenía que presentar mis avances y ella me había dicho que no los presente porque estaban mal, yo los presenté igual y se brotó en cámara, era en pandemia, estábamos por Zoom. Y ahí yo venía pidiendo cambio de directora porque, bueno, me equivoqué con esa directora y no me dejaban porque el que dirán que no se hace, que qué sé yo, que la tarea de dirigir es algo muy generoso, que yo como iba a ser tan mal agradecida. Bueno, al final dije, mira, o me cambian o me voy y chau, porque no, bueno, no va. Se armó tal revuelo en ese coloquio por Zoom que el director de la Flaxo me llamó y me dijo, está bien, te autorizo a cambiar. Bueno, después de 3 años de sufrirla, pero bueno, yo pude hacer lo que quería
porque un poco ya soy grande, estoy de vuelta y tampoco me importan los títulos. Era la excusa para investigar y tener que organizarme, porque si uno, bueno, por lo menos yo, si no me organizo en un marco institucional, no termino no haciendo nada y me voy por las ramas. Pero a la academia, en principio pasa esto, como que es un tema que les parece banal, que no importa. Y además, en los talleres de tesis todo era, voy, este trabajo es un parto, o que el parto, todos los chistes sobre parto eran increíbles, como, yo tengo otra experiencia, les decía, porque es como, no comparto la mirada sobre el parto como metáfora de sufrimiento, ¿no? No es el parto, digamos, el motivo del sufrimiento, sino el secuestro que sobre el parto han hecho los 10.000 años de patriarcado y los 500 años de colonización de la modernidad. Por otro lado, alguien preguntó, no sé, había otra pregunta por Sí, ahí. hay más preguntas. Bueno, bueno, esto de compartir la tesis ya nos comparte la compañera Inés que en Tucumán hubo un trabajo de investigación, Parida en el infierno, creo que lo hicieron dos psicólogas o antropólogas que eran de San Juan, Mendoza, creo. La que sí está trabajando también, que es antropóloga y colega tuya, es Sabrina Yáñez, que también ha hecho trabajos de investigación. No sé si Sabrina, la conocías. ahora dejó de investigar. Yo le escribí, tengo toda su tesis y todo lo que escribió sobre parto, que es alucinante, está citado, lo usé un montón. Y ahora se está dedicando a la docencia y dejó un poco el tema de investigación de lado, pero ya va a volver porque esto es así, es Es un una tiempo, apasionada también, sí. una Yo apasionada. la conozco por Sabrina en muchos de los trabajos. Sabrina es un encanto y muy, muy buena escritora también. Y Valeria Fornes, que escribió mucho Sí, sobre violencia, la violencia como forma de escritura simbólica, digamos, no la violencia, sino las cicatrices de la episiotomía, de las cesáreas y de las cicatrices sobre nuestros cuerpos y nuestra sí, vulva, como forma simbólica de tatuarnos una marca de poder, ¿no? Como sí. tatuaje del poder, que es sumamente interesante esa mirada, porque un poco para lo que sirven esas intervenciones es precisamente para eso. Son intervenciones rituales en un contexto ceremonial que marcan los cuerpos como cuerpos subordinados, ¿no? Los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de las parteras también, ¿no? Son dos subordinaciones, una subordinación profesional y la subordinación de género. Y lo Mm. marcan con estas cuestiones, con las amenazas de muerte a las parteras que intentan o intentaron humanizar con la ley y difundir la ley, La y con persecución. la persecución, el menosprecio, que eso también en el ámbito académico lo que se veía es esta violencia, no, ese tema no, pero ¿a quién le importa? Hacían chistes. La verdad que podía hacer una investigación paralela sobre los diarios de cursada y de tema. Y aparte porque es un tema, ahora me acordé, vos decías, ¿por qué muchas colegas profesionales y militantes feministas no se comprometen con el tema del nacimiento? Lo que pasa es que el feminismo liberal occidental, que nace con Simone de Beauvoir y que es fantástico, Simone de Beauvoir pensaba que digamos, el átomo de opresión de las mujeres está en la cuestión, en nuestra potencia reproductiva, ¿no? Como que entonces Sí. no había que reproducirse, ni parir, ni embarazarse, porque esa era la causa de nuestras opresiones. Y en realidad no es la causa de nuestras opresiones nuestra fertilidad, sino el secuestro que sobre la fertilidad y nuestra potencia fértil han hecho los sistemas sociales, que es diferente. Entonces, bueno, a muchas feministas les hace ruido la maternidad porque la ven como el origen de las opresiones, y la maternidad secuestrada es el origen de las opresiones, no una maternidad voluntaria, libre, amorosa, en red, digamos, Sostenida. Eh, sostenida, ¿no? Creo que también tiene que ver con esto que habías dicho en un momento, esto de que no conviene porque es un cambio social muy profundo, es recuperar el poder femenino en la organización social. Entonces también las casas de parto en este sentido son peligrosas, ¿no? Digo, porque la mujer recupera su poder y su contacto con otras mujeres que no está mediatizado por el Estado en un sentido de política pública intervencionista, sino que justamente se propone esta pluralidad de voces, de intercambio, que bueno, justamente sabemos que no todas las
no es lo que busca muchas veces la política pública en determinados, o sea, idearios, ¿no? Así que es muy interesante. No, y aparte porque desde una perspectiva etnográfica, cuando vos ves lo que pasa realmente en los centros asistenciales, en la microsociología, tenés las licenciadas en obstetricia, ahora también los licenciados en obstetricia se reciben, tienen una incumbencia profesional, pero cuando llegan ya a hacer la residencia, las mandan a hacer la ficha, el cafecito, son las amantes del médico, las asistentes, ya y no pueden jamás asistir a un parto como aprendieron que podían hacerlo, ¿no? No solo porque está el centramiento en lo patológico, sino porque en la microsociología de la institución lo jerárquico es tan mandante y tan subordinante de las mujeres y los profesionales de la obstetricia que son licenciados en obstetricia o licenciadas y no son médicas o médicos, que cualquier residente de medicina ya les pone la pata en la cabeza. Entonces el lugar que le queda a las obstétricas es o es la amante del obstetra, o es la que le hace el cafecito, o hacen las fichitas, o es como el lugar de la subordinación y van Sí, perdiendo práctica profesional también, porque les la queda eso. construcción, Sí, ¿no? Y el empoderamiento. sí, pero en esto rescato esta posibilidad que también aportes en la mirada interdisciplinaria, María Elena, para ir empoderándonos cada vez más de ir defendiendo. Digamos, cuando Ana vuelve de Boston y yo de México, que nos estuvimos en casas de partos y vivimos esa experiencia, realmente ya habíamos vivido todas las experiencias, habíamos vivido hospital, habíamos vivido domiciliario, habíamos vivido consultorio privado, habíamos vivido, y desde ahí fue, como diría Yu Chung Han, el espíritu de la esperanza, de lo más oscuro, poder entrar en la sacralidad del nacimiento y poder traer una visión sagrada de la atención, tanto para nosotros, nosotras, en los equipos, las parteras, la gente que acompaña, como para salir de esta rutina infernal, caótica y premeditada, como traes en toda la historia vos, ¿no? Estas fueron decisiones pensadas, planeadas, aunque en la historia ir descubriendo cada vez más lo perverso y lo macabro. Entonces nosotros, cuando impulsamos la Red Argentina de Casas de Partos, e impulsamos las casas de partos y escribimos este proyecto que se llama Casa de Partos Alumbrar, puesto en escena en la provincia, fue también, como dice Yu Chung Han en su libro, el espíritu de la esperanza, ¿no? ¿Dónde está el espíritu? Está en traer lo nuevo a partir del oscuro, porque esto es verdaderamente la esperanza, no es un optimismo, es poner en escena la fuerza, el activismo y lo que cada uno tiene que hacer en su lugar, hacerlo bien, como cuando uno se va a dormir después de un parto, cuando llego a mi casa y me puedo dormir y digo un parto o una cesárea necesaria. Ujú. ¡Wow! Hice todo lo que pude e hice todo lo mejor en el estado de conciencia de estar formada en lo que me prepararon, sino como te decía yo en algún lugar que lo pusiste ahí en tu tesis, sentí un fraude, si no siento un fraude de la universidad, me vendieron un título que en realidad no se puede ejercer, después sí se puede ejercer, lo que pasa que todas las cuestiones que tienen que ver con el área femenina, todas conllevan al coraje. Hay Ujú. que tener coraje para salir de la oscuridad. Y el coraje es recordar desde el corazón que tenemos que salir y también basarnos en esta evidencia científica que traes vos. Por eso la interdisciplina nos interesa en la Red Argentina de Casas de Parto y en las casas de partos. Por eso invitamos a sumarse cada vez más a otras áreas, porque todas vamos a tener una mirada bien sectorizada, porque lo han logrado, nos han sectorizado la mirada frente a la salud sexual y reproductiva. Cuando somos seres, tenemos que damos a luz, gestamos, parimos, tenemos que tomar decisiones
frente a nuestros cuerpos, cuerpos como territorio, como este lugar del territorio, territorio de hombres y territorios de mujeres y territorios de trans y de territorios de todo, como quiera vivirse la sexualidad y el género. Entonces la red y las casas de parto, para no quedarnos en esta instancia solamente, digamos, algo tiene que suceder, y por eso Mónica también está acá. Algo tiene que entrar, Mónica Macha, ¿no? Algo tiene que entrar socialmente, despertarse para darse cuenta que hasta acá vivimos durante muchos siglos de la humanidad un nivel de sometimiento de nuestros cuerpos y de nuestros cuerpos a mediano, corto y largo plazo, porque nuestros hijos siguen viviendo eso. Cuando un Sí. niño nace por una cesárea innecesaria, programada, y después de los años les cuesta dar saltos en sus diferentes etapas evolutivas, se dejan rastros y huellas en la madre, pero en el niño también, Mm. futuro adulto que puede repetir la historia. Hay, este tema es apasionante para todas y Ahí, queremos Sandra, hablarnos hay todo. una persona Norma, que Mm, dice, ¿dónde puedo seguir a las casas de parto? Soy pediatra jubilada y bien, bueno, tuve la suerte de ahora te trabajar en escribimos, neonatología. Norma, en el Recién ya chat. le puse a Ah, todas para bueno. seguirnos para seguir todos, bueno, cada uno fue compartiendo, quizás hay una que hizo una pregunta más personal para vos, María Elena, que tenía que ver con el tema de cómo hiciste, porque es abogada y está en el mismo proceso de tesis, así que bueno, en todo caso, bueno, ahí vemos como Ay, no la vi. Sí, más arriba dice... ahí eh, está. No, no sé qué. exacto. ¿Cómo fue Soy recibida tu tesis abogada. en el ámbito académico? Porque estamos todas de acuerdo. No, un poquitito Dice, más yo soy arriba. abogada y en trabajo de tesis Sí. por este tema, Soy y me yo, me pasa lo pasa lo mismo. mismo. Jessy, Muchas gracias por compartir esta experiencia, porque la verdad es que, es más, todavía no encuentro un director que esté bien como ahí al firme y que me pueda guiar. Estoy como investigando sola Bueno, para poder darle un tiene, encuadre ¿dónde estás y haciendo la tesis? en la Universidad de Rosario. Y es una tesis Una tesis sobre... de doctorado sobre, lo empecé a buscar como violencia obstétrica, después sobre parto humanizado, y me parece que ahora me voy a poner a buscar los estándares internacionales, estas legislaciones que vos decís que no se cumplen, porque te cuento que no es parte de nuestros programas de estudios. Yo empecé Mirá, la universidad en el 2005, me recibí en el 2010 y la ley de parto respetado no se dio nunca. Dimos un poquito sobre derechos del paciente, pero no parto respetado, parto no, porque humanizado, es una bien, cosa que está no la desvalorizada. conocemos. Sí, sí, está ninguneada. No. Bueno, si tiene que ser un abogado, tu director, tu directora. Tiene que ser alguien vinculado con yo la universidad y sugiero, con el doctorado. sugiero Bueno, yo para, te puedo, te comparto mi tesis y te puedo, todas las veces que quieras charlar conmigo, me llamás y charlamos, no tengo ningún Anita, problema. Te tenés puedo la dirigir sin palabra. dirigirte. Bueno, muchas gracias. Sí, me va a Hola, servir muy bien. Dale. hola, se va pasando la hora y yo lo Sí, que quiero dejar en claro, y para que sepan todas que necesitan bibliografía, tener la tesis, saber más, escucharla más, que la Red Argentina de Casas de Parto está programando, gracias a la generosidad, ¿no?, de María Elena, un seminario de unas 5 clases mm, para poder compartir, y ahí van a tener la bibliografía, la tesis y demás, porque si es todo individual, claro, es un lío bárbaro. claro. Entonces, esperen para ese seminario, son 5 clases nada más, ni nada menos, y van a tener todos los recursos que ustedes están pidiendo. Así no la tosigamos a María Claro. Elena. Bueno, querida Mónica, te damos la palabra, Sí, que nos estás acompañando como siempre. Gracias, querida. Gracias Hola, porque sabemos en estos días lo atareada que debes estar. hola, ¿cómo están? No, yo muy contenta de volver a escucharlas, que hacía mucho que no me podía sumar a estos espacios.
Y me sumé tarde, así que no escuché a María Elena, pero después voy a leer la tesis o, bueno, vamos a ver cómo hago, pero me re contra interesa leerla, porque escuché la conmoción de todas después de haber escuchado. Entonces, me parece que está bueno e interesante. Y bueno, y acá acompañándolas como siempre, la escuchaba a Sandra al principio y pienso en esto, en toda también la dificultad que todavía tenemos para tratar el proyecto de ley, que nosotras venimos insistiendo en que se pueda trabajar y demás, y sin embargo, no sé, a veces o es una cuestión no, ni siquiera es una cuestión de oposición, sino a veces de indiferencia, ¿no? Que es tan complicado también. Gracias. Así que me parece que nada, seguimos ahí dando esa militancia, peleando para poder lograr el tratamiento de este proyecto de ley. Probablemente, no sé si está todo bien, yo en unos meses estaría en la legislatura provincial. Así que creo que ese es otro ámbito también para seguir avanzando en esa discusión y en esa insistencia con la agenda feminista. Yo ubico la necesidad de las casas de parto en esa militancia feminista por los derechos de las mujeres, por la posibilidad de parir de otra manera. Así que simplemente eso, decirles que estoy como siempre y que tenemos que seguir dando esta pelea, porque es una pelea fundamental para poder nacer y vivir de otra manera, con más libertad, con más amor, con más cuidado, y en eso estamos juntas y juntes y juntos. Nada más. Gracias. Gracias, querida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que Qué movilizante, cómo ¿no? hacer un cierre cuando queremos seguir abriendo, ¿no? No cerremos, abramos. Abramos. Sí, siempre Abramos. habrá. Y bueno, como trajo Anita, va a haber esta posibilidad de seguir profundizando gracias a María Elena, que desinteresadamente, como cada una de las que esté acá, desinteresadamente, no porque no tenga interés, sino porque está donando su tiempo para su Total. tiempo, su espacio, su pasión por una noche sábado. ¿Quién un sábado a la noche va a estar acá? Solo apasionadas y amantes de la temática y también esperanzadas. No traigo esta palabra que me atraviesa cuando lo estuve leyendo a Lee Chung-ham, como esta posibilidad de que estos encuentros no solo son nutricios, porque nos enriquece, nos da un lugar, María Elena, todo lo que trajiste, y cuando estamos ahí viendo que hace muchos años, muchos siglos que estamos en esto, no hace un tiempo cortito, y que la humanidad, que esto va de la mano de la evolución de la humanidad también, que fuimos al horror y seguimos en el horror. Y para salir de este horror hay que conocer la historia, que es lo que vos traés, digamos. La historia nos da la base para decir sustentar, además de científicamente, porque todo lo que vos traes es todo lo que de alguna manera sentimos que no está ni estuvo bien. Pero ¿qué pasa? Estamos tan atravesados atravesadas y atravesados porque siempre lo tenemos que buscar en la historia. Si la historia lo dice, mejor. Pero nosotros lo sabemos, sabemos que venimos de años de tortura. Entonces, esto va acompañado indudablemente no solo de saberes de conocimiento y de información, sino de saberes ligados a la sabiduría, a juntarnos, como estamos haciendo esta tarde, hoy acá. Así que no tenemos más que otras palabras de agradecimiento. Yo estoy muy emocionada, estoy bloqueada de no llorar, ¿no? Pero porque no me sale, si yo me agarraría el llanto, lloraría, porque mañana cumplimos por San Ramón Nonato. San Ramón no pudo nacer, pero qué cosa, ¿no? Y entonces también esto de lo que no nace adentro de nosotros. Queremos seguir sumando, queremos que se sigan sumando a la red. La red por ahora
si no hay una decisión política como Mónica que tomó esto, necesitamos de una política de salud para que haya decisión política. La decisión por parte de las parteras, por parte del personal, por parte de mucha gente está decidida. Pero tiene que haber acompañar, porque nosotros queremos casas de partos habilitadas por el Estado. Quizás, ojalá que pueda haber casas de partos entendiendo lo que verdaderamente una casa de partos trae, que es un cambio paradigmático, es una opción más en salud, pero también es un cambio paradigmático de la asistencia del parto, porque incluye el modelo de la partería internacional, los derechos humanos y la cuestión de género. Entonces, donde todas las personas que quieran gestar y parir puedan tener un espacio comunitario, representante en su propia ciudad, en su propio pueblo, donde puedan recobrar aquello perdido, trayéndolo a este presente, de lo que cada uno, como siempre decimos, las casas de partos son para todo el mundo, van a ser para todo el mundo. Entonces, si las políticas de Estado no acompañan, no queremos casas de partos alegales, como hemos ya tenido algunas. ¿Por qué? Porque queremos que cada vez más niños y más mujeres y más hombres y más parejas de estas personas gestantes vivan la grandeza de parir y de gestar en paz. Y la paz tiene un fundamento biológico. Sí. Así que muchísimas gracias a cada una que hoy está acá. Elena de San Juan, nuestra ancestra, acá y allí defendiendo el parto en San Juan, sufriendo también, pero acompañando. Así que agradezco a cada una de ustedes por estar acá. Isa, ¿me podés poner la voz? Así que nos podemos ir en paz a festejar el día de la partera, de estas parteras, Hola, de todas las hola, capacidades de las parteras. hola. Quiero decir que sí, que soy muy viejita y pasé todas las distintas cosas desde que me enseñaron, pero no tan violento, y después cada vez haciéndose más violento. Pero tuve la suerte de elegir trabajar en el campo y ahí pude, en gran medida, poder hacer las cosas como corresponde. Estoy escribiendo un libro en donde medianamente pongo las comparaciones de lo que yo viví. Gracias, ¿Se Elena. escuchó? Gracias, perfecto, se Queremos, escuchó. queremos ese Gracias, libro. gracias. Te Gracias, queremos, María Elena. Elena. Sí. Gracias, María Elena. Y que te continúe, que te siga la luz, querida, la luz para seguir investigando, que también necesitamos a los científicos como vos, a los investigadores como vos, para que traigan luz a aquello que tanto creemos que desde la intuición se tiene que hacer, pero unir el saber, la sabiduría con el conocimiento es la grandeza humana. Pensar, sentir y hacer al mismo tiempo. Bueno, Todo gracias a nuestro ustedes y agradecimiento de corazón y de pensamiento, de conciencia. igualmente. Gracias. ¿Nos Nos vamos? seguimos viendo y bueno, y nada, seguimos en contacto y Sí, trabajando seguimos, juntos. claro que sí. Escucha, ¿puedo decir algo? ¿Una Sí, cosita? Mil. Sí, Mirta. No, creí que no se escuchaba. Bueno, ¿qué tal? Algunas me conocen, otras no sé. Yo soy Mirta Merino de Dando a Luz. Quería contarles primero, agradecer infinitamente a la red por tu presencia, María Elena. La verdad que estoy leyendo la tesis y es realmente maravillosa, es para quedarse así de continuo leyéndola. Un trabajo excepcional, así que es un placer enorme poder estar hoy acá en este intercambio. Bueno, y hice referencia a Dando a Luz
Y quiero contarles que en este octubre, a mediados de octubre, Dando a Luz cumple 25 años. Wow. Bodas de plata. Entonces, bueno, a través de la red vamos a informar porque vamos a hacer algo representativo de ese día para poder reunirnos. Por eso a todas las que están hoy acá van a ser invitadas al evento y nos gustaría mucho contar con tu participación. Esto lo charlamos con Claudia Alonso, que bueno, somos del mismo, de la misma organización y ver si podemos contar con vos en el evento que vamos a preparar para el mes de octubre. María Sí, Elena me está refiriendo. cómo no, Mirta? Es un placer. Y aparte, Claudia es una de mis entrevistadas en la tesis. Sí, sí, lo sé, lo sé. Es muy lindo leer la tesis porque nos vamos encontrando. El otro día yo le ¿Se dan decía, cuenta quién es quién? está Sandra ahí, digo, bueno, presenten este acto, porque estamos leyendo juntas. Así que bueno, Sí, chicas, cómo no. He todas participado en alguna celebración de los 10 años y demás, pero por supuesto que en allí la Casa del estaré. Bicentenario habías estado. Sí, Sí, exacto. sí, sí. Sí, con Valeria Fornes, que es mi vecina además. Claro. Y bueno, con Valeria Fornes, con ella, redactamos el test de violencia obstétrica Claro, en sí, el sí, sí. 2011. Sí, sí. Bueno, mucho recorrido, chicas. Bueno, cariños a todas y fue un placer este encuentro. Ujú. Igualmente. Bueno, Nos cuesta les invito irnos. a hacer una sola cosa, si pueden, porque es algo ritual que, rememorando esto que nos dijo María Elena, cerramos como haciendo la casita de partos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Bueno, yo voy a dale. hacer media casita si saco la captura de pantalla. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias, Gracias, Meli, por eternas. recordarlo. Les contamos que la grabación de esta reunión va a estar por YouTube, así que quien no puede verla o no haya podido verla, la puede encontrar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas. Chao. Felicidades a todas. Seamos felices. Feliz día mañana. A Gracias. Día participar, mañana. chicas. Hay que participar. Besitos. Gracias, felicidades. Gracias.